la otra parte que vamos a abordar es la que compete a la función cuadrática. Sí, es ¿No? Nico. Entonces, función cuadrática. La función cuadrática entonces tiene la estructura que es ax al cuadrado más bx más c igual a cero. ¿Sí? Entonces, el que sea de grado 2 ya nos indica que tenemos un cambio de concavidad en algún lugar. Entonces es de grado 2 y tiene forma, su forma es una parábola, una parábola vertical. Ustedes ya saben que la parábola puede ser también horizontal, pero para la cuadrática es una parábola vertical. Entonces vamos a encontrar varios casos, ¿sí? Entonces tenemos primer caso, segundo caso, que es cuando la inclinación o la dirección más bien de la parábola depende del signo que tenga A. ¿Listo? Entonces, esta parábola que tenemos en la parte izquierda va a tomar esa forma si A es menor que cero. ¿Listo? Si A es menor que cero, entonces la parábola abre hacia abajo. En este caso es si A es mayor que cero. Entonces, si A es mayor que cero, o sea, es positivo, la parábola abre hacia arriba. A no puede ser cero. ¿Listo? Entonces, en este caso, desde grado 2, es una forma parábola vertical. Grado 2, pues A tiene que ser diferente de cero, porque si A fuera cero, pues directamente sería una lineal. Entonces nos devolveríamos al tema de, al, al otro tipo de función. Entonces, pues, si A es mayor que cero, la parábola abre hacia arriba. Entonces, abre hacia arriba. Si A es menor que cero, entonces abre hacia abajo. Entonces, la función cuadrática en el plano cartesiano puede tener alguno de estos tres casos. Puede tener, bueno, respecto a los puntos de intersección, puede tener 3, 2 o uno. Perdón, 2, 1 o cero. Los puntos de intersección. Entonces, tenemos los tres casos, cuando tiene dos puntos, cuando tiene un punto de intersección o cuando tiene cero puntos de intersección. ¿Cómo sabemos cuándo tiene cada uno? O sea, ¿cuándo sabemos si nuestra función tiene dos, uno o ningún punto de intersección? Calculando en los tres casos el discriminante. Recordemos que el discriminante es la parte que está dentro de la raíz en la fórmula de la cuadrática. Entonces aquí sería, eh, tiene dos puntos si, pues es b al cuadrado menos 4ac. Si esa parte, o sea, lo que está dentro de la cuadrática, b al cuadrado menos 4ac, es mayor que cero. Tiene un punto si b al cuadrado menos 4ac es cero. Y tiene cero puntos si b al cuadrado menos 4ac es menor que cero. ¿Listo? Recordemos que cuando solucionábamos la cuadrática, la escribo acá, que era menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, llegábamos a analizar esta parte. Entonces, la parte de la raíz, si lo que está dentro de la raíz es negativo, ya sabíamos que esto nos da un número imaginario, un número complejo, ¿sí? Y eso es porque en el plano cartesiano, pues nuestra gráfica tendría una forma así. Quiere decir que si vamos a mirar los puntos de intersección con el eje X, pues no hay, porque la función viene por este lado. Entonces, por eso, al solucionar, si eso daba negativo, entonces nos daba un valor imaginario, un número imaginario que daba, por ejemplo, 2i. ¿Sí? Entonces, ese 2i vendría siendo esta distancia, pero en el plano de los imaginarios, para encontrarle el punto de intersección. Entonces, como estamos trabajando funciones reales, pues esa parte no la vamos a considerar, sino que directamente no tiene puntos de intersección. Tiene un punto de intersección cuando eso es cero, pues porque ya sabemos que si esto es cero, cuando yo los separe, en la suma y en la resta el resultado va a ser el mismo. Entonces, por ejemplo, x al cuadrado. Si tú calculas toda esta expresión x al cuadrado igual a cero,
Si tú haces este procedimiento y calculas las raíces, vamos a encontrarnos que si la hago con la suma va a dar 0 y con la resta va a dar 0. O sea que tienes dos resultados, pero son el mismo. O sea, tienen un solo punto de intersección. Y cuando es positivo es cuando al separarlos nos daba un valor, cuando sumamos un valor, cuando restamos, por eso tiene dos puntos de intersección. ¿Listo? Entonces lo que hay que hacer es calculamos el discriminante y analizamos cuál de los tres casos es. Si el resultado es mayor, es menor o es igual a cero. ¿Cómo lo calculamos? Reemplazando en esa parte y comparando el valor. Vamos a hacer un ejemplo de gráfica de esa función. ¿Listo? Pero antes de hacer el ejemplo de la gráfica, nos falta otro punto, porque para dibujarla, entonces, de igual manera que en la anterior, está por tabulación, pero la forma ideal para graficarla es a partir de los 5 puntos. Entonces, la forma de los 5 puntos, la forma de los 5 puntos es la siguiente. Pues tenemos que encontrar los valores de 5 puntos. ¿Cuáles son esos 5 puntos? Intersecciones en X, intersección la otra X, intersección en Y, el vértice, ¿listo? El vértice y un punto aleatorio. Y un punto que usted asigna, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay situaciones como estábamos mirando en que si no hay intersecciones en X, por ejemplo acá, que da 0 intersecciones en X, o sea que estos dos datos no tendríamos, entonces este punto pues sería punto 1, punto 2 y punto 3, cuando no hay ninguna intersección. Pero es obligatorio calcular el vértice. ¿Listo? Es más, usted puede calcular el vértice y otros 4 puntos, pero el vértice es fundamental calcularlo. ¿Cómo vamos a calcular el vértice? El vértice es XY, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcularlo? Vamos a hacer eso por separado. Entonces, para calcular X, basta con realizar menos B entre 4A. Ahí tendríamos el vértice. El vértice es la coordenada en X. Segundo. Y para encontrar Y, perdón, acá es menos B sobre 2A, que es la parte que está, es menos B sobre 2A. Mientras que Y, entonces va a ser la función de eso, ¿listo? Que es la más práctica de acomodar. Fíjense que este menos B sobre 2A es lo que está fuera de la cuadrática. O sea, no utilizamos el discriminante, sino lo que está afuera. Y este f de x significa que lo que voy a hacer es reemplazar el resultado que me dé en x, lo reemplazo en la función que quiero graficar y con eso obtenemos la coordenada. Entonces voy a encerrarlo para que después lo... Entonces esta es la forma de encontrar el vértice. ¿Listo? Ahora sí, vamos a ver el ejemplo completo. Entonces vamos a escribir una función cuadrática. Entonces una cuadrática cualesquiera y vamos a graficarla. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos la función, entonces sea f de x igual, por ejemplo, 3x al cuadrado menos 8x, o sea, 3x hacia arriba, menos 2. Listo, vamos a graficar eso. Entonces, lo primero es identificar, o lo primero es saber cuántos puntos de intersección tiene. Entonces voy a hacer el checklist de lo que necesitamos. Entonces necesitamos intersección en X, intersección, la otra intersección en X, intersección en Y. Necesitamos el vértice y necesitamos un punto aleatorio. Ese punto lo elegimos después de los otros para no repetir. Entonces vamos a encontrar las intersecciones. ¿Cómo encuentro las intersecciones? Entonces, para encontrar estas dos, entonces lo que debo hacer es solucionar la cuadrática. Porque en la cuadrática nos va a salir los resultados de X, si tiene. Y si no tiene, pues de una vez acá completamos con 3 puntos. Entonces, solucionamos la cuadrática.
Entonces vamos a solucionarla. Recordemos que es x igual menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y debemos identificar cuáles son a, b y c. Entonces aquí estaría a, aquí estaría b con todo y signo, y aquí estaría c con todo y signo. Reemplacemos. Entonces esto nos quedaría menos, el menos de la fórmula b es menos 8, más o menos, entonces más o menos, raíz cuadrada, b, allá decía que era menos 8, entonces menos 8 al cuadrado menos 4 por a, que es 3, por c, que dijimos que era menos 2, entre 2 veces a, que era 3. Ustedes ahí en su calculadora directamente pueden hacer esta operación. Claro, no van a escribir más o menos, ¿no? Escriben o el más o el menos. Entonces acá vamos a comenzar a solucionar. Entonces menos por menos daría más, o sea que quedaría 8, más o menos, y solucionamos lo que está en la parte interna. Entonces menos 8 al cuadrado sería 64, 64, y aquí sería menos 4 por 3 daría menos 12, por menos 2 daría 24, o sea que es más 24, 6 por 4, 24, sí, más 24, entre 3 por 2, 6, y ya, entonces quedaría 8, más o menos, 64 más 24 sería 88, entre 6. Ahí es donde separamos, entonces, con la suma y con la resta. Entonces, con la suma daría 96 sextos y con la resta daría menos 80 sextos, que podemos pasarlo a decimal y trabajar con el decimal sin problema para hacer la gráfica. Entonces serían 96 sextos, quedaría 16, y 80 sextos negativo, quedaría menos 13,3, igual a menos 13,3. Entonces ya tenemos la intersección, porque acá tenemos que x1 vendría siendo, si es intersección en x es porque y es 0, y x es el valor que encontramos, entonces en un punto sería 16,0, y en el otro sería menos 13,3 con 0. Profesor, una pregunta. Dime. En el 88, ¿por qué quedó 88? ¿No sería raíz de 88? Uy, tienes toda la razón. Qué pena contigo. Sí, tienes toda la razón. Ahí me salté ese paso. Acá es raíz de 88. Aquí es raíz de 88 y, bien, ahora sí hay que solucionarlo. Entonces sería raíz de 88, daría 9,3 y más decimales, ahí lo podemos aproximar. Y luego sería pues, menos 9,3 entre 6. Entonces sería 8 más raíz de 88 dividido 6. El primer resultado sería 0,14. Y el segundo, entonces sería... No, no, no. Oh, Dios. Perdón, eso da 2,8. Sí, profesor, eso Coloqué solo es. mal, coloqué mal un signo en la calculadora. 2,8. Y con la resta, entonces sería dividido en 6. Ese sería menos 0,2. ¿Listo? Entonces, si la intersección que estamos buscando, la intersección en X, es porque Y es 0. O sea que aquí sería 2,8, 2,8 con 0, y en el otro sería menos 0,2, menos 0,2 con 0. Y tendríamos entonces las dos coordenadas. Para encontrar la coordenada en Y, ¿qué hay que hacer? Entonces, aquí acabamos de calcular la coordenada en X. Vamos a calcular la coordenada en Y. Voy a escribir eso. Entonces,
aquí estamos calculando intersecciones en X. Ahora, intersección en Y. Entonces, para la intersección en Y, ¿qué hay que hacer? Debemos igualar X a 0. ¿Listo? Entonces, para la intersección en Y, lo que hago es igualar y reemplazar X por 0. ¿Listo? Entonces, señor, En los dos valores que da X, no importa cuál es uno y cuál es dos. no, no señor, indiferente. Ahí puedes colocar en el orden que desees. Lo importante es que ese es el valor Bueno, de X. ¿Listo? En ambos casos. Entonces, decía que igualar y reemplazar en Y igual a 0. Nuestra función, entonces, era esta. 3x al cuadrado menos 8x menos 2. Entonces, 3x al cuadrado menos 8x menos 2. Entonces, ¿qué hago? Cambio la x por el 0. Entonces, esta x la cambio por el 0, esta x la cambio por el 0 y reemplazo. O sea que sería 3 por 0 al cuadrado menos 8 por 0 menos 2. Y al resolver todo eso, nos va a dar menos 2. O sea que la intersección en Y es cuando x es 0, y es menos 2. Y es menos 2. Ya quedó la intersección en Y. ¿Listo? Vamos a calcular el vértice. El vértice, entonces, lo calcularíamos aplicando. El vértice sería el punto que es menos b sobre 2a con la función de menos b sobre 2a. Ese es el punto. Vamos a mirar. Entonces, habíamos dicho que menos, el menos de la fórmula, b era menos 8, menos 8, entre 2a, a era 3, y acá su función. Entonces ya ahorita hacemos esta segunda parte. Entonces aquí sería 8 sextos. Y 8 sextos sería directamente 1.3. 1.3 con el 3 periódico. Entonces ya tenemos que esta coordenada es 1.3, que es el de x, y ahora vamos con f de x. Entonces, ¿cómo calculamos f de x? Igual que calculamos esta intersección en y. Entonces, en vez de reemplazar por 0, la x la vamos a reemplazar por el resultado que nos dio, por la fracción. Entonces sería 3 por x es 8 sextos, ese 8 sextos es al cuadrado, menos 8 por x, que es 8 sextos, ese no está al cuadrado, menos 2. Ingresamos eso en la calculadora o hacemos el procedimiento ahí manualmente. Menos 8 que está multiplicando a 8 sextos menos 2 y eso nos daría aproximadamente menos 7,3. 7,3 periódico. O sea que esta coordenada es menos 1,3 con, perdón, 1,3 positivo con menos 7,3. Y ese es el vértice. Entonces el vértice es menos 1,3, perdón, 1,3 con menos 7,3. Para hallar la intersección en Y, X siempre va a ser 0. Sí, ¿Se va a señor. reemplazar por 0? Sí, señor. Va. Sí. Entonces ahí tendríamos el vértice. Ahora falta un punto, pero antes de ese punto grafiquemos lo que tenemos. Entonces voy a cambiar a... tengo la lista de puntos, ¿listo? Y voy a cambiar, voy a ir a GeoGebra para que quede bien graficado y ustedes entiendan mejor. Entonces, intersecciones en X tenemos 2,8 con 0. Tenemos menos 0,2 con 0. La intersección en Y dijimos que era 0 con menos 2. El vértice dijimos que era 1.3
con menos 7.3. Dime, Juan Carlos. Profe, una pregunta. ¿Usted ya está en GeoGebra? No, no, señor. Ah, ok, menos mal. Estaba primero copiando estos puntos. Ahora sí estoy en GeoGebra. Sí, cierto, ahí ven GeoGebra. Profesor, el intervalo del vértice es 1,3,7. 1.3 con menos 7.3. Gracias, profesor. Vale. Entonces vamos a ubicar los puntos. Igual en el plano cartesiano, pues, si vamos a hacer a mano, entonces dibujamos plano cartesiano y vamos a colocar entonces las coordenadas. Entonces vamos a ubicar un punto. ¿Listo? Pero ese punto necesitamos que tenga las coordenadas que nosotros queremos. Entonces, decía que el primer punto que hay que ubicar es en la intersección en el eje X, o sea, es 2.8 con 0. Ya está la primera intersección. Aquí está ubicada y aquí está su coordenada. Necesitamos otro punto. Ese segundo punto debe ser, pues el punto B debe ser menos 0.2, entonces menos 0.2 con 0. Y ya está el punto ubicado. Eso es lo mismo que vamos a hacer en el papel, cuando lo dibujemos en el papel. Entonces es ubicar las coordenadas, el punto de la coordenada que le corresponde. El punto C es el punto de intersección con el eje Y, o sea que era 0 con menos 2. Y ya está la coordenada. Ahí está. ¿Sí? Finalmente, entonces tendríamos que dibujar el vértice. Entonces el vértice dice que es 1.3 con menos 7.3. Y tendríamos dibujado el vértice. Está por... Ay, perdón. Z. El vértice, que está por aquí abajo. Cuando usted tenga esos puntos en su cuaderno, directamente lo que va a hacer es trazar, unirlos. ¿Sí? Entonces, como nos falta ubicar un punto, la idea es que quede lo más equilibrado posible. Entonces, fíjense que acá tenemos 3 puntos, bueno, 2 puntos a la izquierda del vértice y uno a la derecha. O sea que lo que vamos a hacer es calcular otro punto a la derecha del vértice. Podríamos elegir cuando x es 2 para encontrar el valor que pasa por acá, por este lado. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es directamente eso. Voy a volver a la ventana de donde estaba escribiendo para encontrar ese punto. Dijimos que vamos a elegir x igual a 2. Entonces acá tendríamos que x es 2 y nos falta encontrar el valor de y. Entonces vamos a calcular el último punto. Entonces, voy a hacer eso aquí abajo. Entonces, punto. Cuando x es 2. Entonces, ¿qué hacemos para calcular cuando x es 2? Reemplazar. Entonces tenemos que es 3 por 2 al cuadrado menos 8 por 2 al cuadrado, por 2 sin cuadrado menos 2. Entonces reemplazamos, aquí daría 4 por 3, aquí daría 16, aquí daría 2, o sea que es 12 menos 16 menos 2, o sea que eso daría menos 6. Así que esto es 12 menos 18 da menos 6. Listo. Entonces tenemos el valor que nos hacía falta. O sea, reemplazamos por el 2 directamente. O sea que es 2 con menos 6. Una vez hemos encontrado ese punto, entonces ya lo ubicamos en el plano cartesiano. Entonces dijimos que era 2 con menos 6. Entonces es 2 con menos 6. Y nos quedaría el punto. Finalmente, entonces sería trazar esa curva. ¿Listo? Entonces vamos a trazar esa curva. Entonces, directamente usted tomaría acá con pulso, aquí que quede curvito y sube. ¿Sí? Y ya nos quedaría la Se dice función. compulso, pero no se imagina cómo me queda mi compulso esto. Usted le queda bien, a nosotros nos queda como, yo no sé, un rayón de un niño de 3 años. Suele pasar, pero es práctica.
Igual ahí no quedó, bueno, ahí no quedó nada presentable tampoco. Ahí tendríamos entonces nuestra función ya graficada. Si queremos verificarlo, entonces directamente lo que podemos hacer es, dibujar nuestra función ya en GeoGebra. Entonces usted directamente en la barra de entrada, en la parte inferior, colocaría su función. Entonces ya sabe que es f de x, de la que partimos, igual dijimos que era 8x al cuadrado, si era 8x, no, era 3x al cuadrado, 3x al cuadrado menos 8x menos 2, y debería pasar por todos esos puntos cuando aparezca. Ahí está. Y efectivamente pasa por los puntos que acabamos de encontrar. ¿Sí? Sí es... Ay, por Dios. ¿Sí es claro? Movistar. Sí, señor, sí es claro. Listo. Entonces, para tener ahí en cuenta. Ese es el procedimiento para graficar. Este trazo, pues directamente ustedes ya lo hacen ahí a lápiz y demás. Fíjense que si yo me acerco aquí al valor de A, que dijimos que era 2.8, vamos a darnos cuenta que queda un poquito corrido. ¿Por qué pasa eso? Porque no tomé el decimal completo. Si usted hace esa división, se dio cuenta que eso daba, cuando la encuentre, por ejemplo, voy a mostrar con este de acá, que dijimos que era 0.2, pero en realidad el valor es 0. Pero si uno en GeoGebra pone las fracciones en vez de Esa es el la solución, decimal. correcto, esa es la solución, colocar la fracción. Entonces, por ejemplo, este era 0.23011 y un montón de decimales más. Por eso todo ese espacio. Aquí la solución es colocar la fracción directamente. Por eso hacía la aclaración. Si usted coloca, o sea, para hacerlo a pulso, a mano, esta diferencia que usted está notando aquí, no, visualmente no la va a percibir. Pero si usted lo pasa a un software, entonces ahí sí es notable la diferencia. Por eso es mejor trabajar con la fracción. O sea, ahí en vez de ese 2.8, pudimos haber colocado era 8 más raíz de 88 entre 6. Y voy a escribirlo y verán que va a quedar exactamente sobre ese punto. Entonces, que era 8 más raíz de 88, o sea, 88 a la 1 medio, entre, era 6, entre 6. Y me falta un paréntesis. A ver, pero un momentico reviso. Aquí falta el otro paréntesis. A ver. Ah, aquí ya lo aproximo a 2.9. ¿Sí? Que fíjense que a este lado ya está más cerca. Y yo me voy a acercar, me voy a acercar, me voy a acercar. Aquí en la escritura lo aproximo a 2.9. Pero por más que yo me acerque, fíjense que si bien el 2.9 está ahí a la derecha de la A, el punto está en el valor exacto. ¿Sí? Por eso es mejor utilizar la fracción completa. Aquí, fíjense la escritura. Hay que tener mucho cuidado con los paréntesis para que nos dé el valor que es. Pero el punto queda ubicado correctamente. ¿Sí? Entonces, esa es la parte de la gráfica. Esa es la parte de la cuadrática, la parte algebraica y la manera de realizar la representación gráfica de la función. Entonces, a partir de eso, es que ya irán a hacer la, Pero no vamos a colgar, ¿verdad? la actividad. Pues quedan 8 minutos. Por No ahora, volvemos a permítanme hacer la llamada. cancelar la llamada.